Vamos a ver dos problemas sobre movimiento de cuerpos en planos horizontales. El primero es el problema 6 de la hoja que tenéis de ejercicios. Dice, se empuja un carro de 25 kilogramos de masa con una fuerza horizontal de 280 newtons. Si existe un coeficiente de rozamiento con el suelo de 0,42, A, qué aceleración experimenta y qué distancia recorre el carro en 8 segundos partiendo del reposo. ¿Vale? Luego tenemos una superficie horizontal. Si ese carro tiene masa, tiene peso vertical y hacia abajo. Por el hecho de estar apoyado sobre una superficie, tiene una fuerza de reacción que ejerce la superficie sobre el cuerpo, que es la fuerza normal, perpendicular a la superficie. Luego, si la superficie es horizontal, la fuerza normal es vertical. Además, dice que se empuja con una fuerza horizontal de 280 newton, que la hemos representado hacia la derecha. Y como además nombra el coeficiente de rozamiento, pues tiene que haber una fuerza de rozamiento contraria al movimiento. Si lo empujamos hacia allá y el móvil se desplaza hacia allá, fuerza de rozamiento paralela al suelo y de sentido contrario al movimiento. ¿Vale? Luego ese sería el dibujo que tenemos del problema 6. Todos estos ejercicios de dinámica tienen el mismo planteamiento, ¿vale? Aquí tenemos la ecuación vectorial, fuerza igual a masa por aceleración, que la podemos descomponer en los dos ejes que tenemos. En el eje X, la suma de todas las fuerzas será igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas eran las que teníamos en el eje X? Pues teníamos la fuerza F hacia la derecha positiva y la fuerza de rozamiento negativa. Por lo tanto, F menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. En el eje Y tenemos la fuerza normal hacia arriba, positiva, y el peso negativo. Y en este caso, el cuerpo lo arrastramos por el suelo, luego en el eje vertical no hay movimiento, luego la aceleración será 0. Y por lo tanto, si despejamos de ahí, me quedará que la fuerza normal es igual al peso. ¿Vale? Luego ese es el planteamiento idéntico para todos los ejercicios. Lo que va a ir cambiando son las fuerzas que aparecen. Escribimos siempre la fórmula general en forma vectorial y después ya al separarlo en las dos direcciones podemos quitar las flechas. Simplemente consideramos cuáles son positivas porque vayan hacia la parte positiva del correspondiente eje y cuáles son negativas. Lo que nos pide es calcular esta aceleración en el apartado A y en el apartado B nos hace una pregunta de cinemática porque nos pregunta por una distancia recorrida. Para calcular esta aceleración necesitamos conocer los valores de las fuerzas. Entonces tenemos que empezar a calcular las fuerzas con los datos que tenemos. Como conocemos la masa, podemos calcular el peso con su fórmula, masa por gravedad, y sustituyendo el peso vale 245 newton. La fuerza de rozamiento es igual a mu por la fuerza normal, ¿vale? Aquí lo puse con n y hay Fn, ¿vale? No sé, a veces lo cambio, lo que queráis, n o Fn, ¿vale? Y la fuerza normal es igual al peso, luego la he cambiado en la fórmula, fuerza normal es igual al peso. Como lo tenemos calculado y el peso vale 245, pues la fuerza normal también vale 245, pues coeficiente de rozamiento por 245 y tenemos ahí la fuerza de rozamiento. Luego, una vez que tenemos las dos fuerzas, nos podemos ir ya al planteamiento, es decir, podemos ir a la ecuación de dinámica y sustituir. Sustituimos en la ecuación y tendremos F menos la fuerza de rozamiento, masa y aceleración. Y nos da una aceleración de 7,08 metros segundo al cuadrado. El apartado B es una pregunta de cinemática, ¿vale? Calcular la distancia recorrida, eso necesitamos las ecuaciones del movimiento. ¿Qué movimiento lleva este cuerpo? Pues si tiene aceleración, lleva un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nos pide la S cuando t vale 8 segundos y el móvil partía del reposo. Por lo tanto, la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que nos permite calcular esa S será esa,
Sustituyendo los datos, pues nos da 226,56 metros, es la distancia que recorre en 8 segundos. ¿Vale? El ejercicio que tenéis a continuación es el 7, es prácticamente igual al 6 y lo intentáis hacer vosotros. Yo voy a pasar al problema número 8, que tiene una fuerza diferente. El ejercicio 8 dice: una persona arrastra un paquete de 28 kilogramos con una cuerda aplicando una fuerza de 20 newton con un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento del paquete con el suelo si el movimiento que realiza es uniforme? Vamos a ver todos los datos que nos plantea el ejercicio. Nos dice que tiene una masa de 28 kilogramos, que ejercemos una fuerza de 20 newton con un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, la fuerza va así y está formando 30 grados con la horizontal. Esa es la fuerza que yo estoy haciendo. Me pide el coeficiente de rozamiento. Luego, si yo arrastro el cuerpo por el suelo, está sobre una superficie horizontal, la fuerza de rozamiento paralela al suelo y contraria al movimiento. Además tenemos el peso vertical hacia abajo y la fuerza normal vertical y hacia arriba. Además, el enunciado nos dice que el cuerpo se mueve con un movimiento uniforme. Si es un movimiento uniforme, nos están dando un dato muy importante, y es que la aceleración vale 0, no lleva aceleración. Luego eso sería nuestro planteamiento y nuestros datos. ¿Con qué situación nos encontramos? Pues nos encontramos con que tenemos una fuerza que no coincide con nuestros ejes de referencia, porque en un plano horizontal, ¿vale?, lo veis ahí con esa línea de puntos, eje X y eje Y. Luego la fuerza F la tenemos que descomponer en sus dos componentes, Fx y Fy. Proyectamos y ahí veis, ¿vale?, de color verde las dos fuerzas, la X y la Y. ¿La veis ahí un poco mejor? ¿Cómo calculamos esa Fx y esa Fy? Pues como siempre, con el seno y con el coseno. El seno de 30 será el cateto opuesto entre la hipotenusa y el cateto opuesto será Fi y la hipotenusa F. Despejamos Fi, sustituimos y nos da la componente Fi de 10 newton. Con el coseno, que sería el cateto adyacente, ¿vale?, mirad el dibujo, el cateto que está al lado del ángulo de 30 grados es Fx y la hipotenusa F. Si despejamos de ahí Fx, sustituimos los valores y operamos, nos daría 17,32 newton, ¿vale? Luego, una vez que tenemos ya las dos componentes, nos podemos olvidar de F, ¿vale?, porque ya lo que tenemos serían sus dos componentes, una sobre el eje X y otra sobre el eje Y. Nos vamos al planteamiento. Como hemos visto antes, el planteamiento de todos los ejercicios: fuerza igual a masa por aceleración. Sobre el eje X, ¿qué fuerzas son las que teníamos sobre el eje X? Pues tenemos Fx hacia la derecha y fuerza de rozamiento hacia la izquierda, positiva y negativa, igual a masa por aceleración, porque arrastramos el cuerpo por el suelo. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje Y? Pues tenemos la fuerza normal, Fi y el peso. Dos hacia arriba, ¿las veis ahí bien las dos hacia arriba? Y el peso hacia abajo. Luego la fuerza normal más Fi menos el peso son igual a 0. ¿Por qué? Porque en el eje Y no hay movimiento, no hay aceleración. Luego esto sería nuestro planteamiento, que tiene un pequeño detalle diferente con respecto al ejercicio 6, y es que en el ejercicio 6 no aparecía ni Fx ni Fi. Pero el planteamiento, la forma de pensar, de razonar, es la misma. Una vez que tenemos nuestro planteamiento, pues la Fx y la Fi ya la conocemos, ¿vale?, pero nos faltaría la fuerza de rozamiento.
La fuerza de rozamiento, siempre tenemos que calcular el peso, luego siempre podemos empezar calculando el peso, porque eso siempre lo vamos a necesitar. El peso es masa por gravedad, por lo tanto sustituimos el valor de la masa, 28 por 9,8 y sacamos el peso. Paso diferente, para calcular la fuerza normal no tenemos que ver, ahora la fuerza normal no es igual al peso. Hemos dicho que fuerza normal más FI menos el peso es igual a 0. Luego la fuerza normal más FI, que la tenemos arriba, 10 newton, la tenemos aquí, menos el peso, que lo acabamos de calcular, eso da 0. Por lo tanto, de ahí despejamos, vale, aquí está mal, vale, aquí tenía que ser igual a 0, lo he hecho ya directo, ahí debería ser un 0 y después en el siguiente paso despejar. Yo aquí lo he puesto directo, ¿vale? Lo he hecho mal. Bien, vale, cuidado. La fuerza igual a 0, ese 0 que me lo comí ahí y después despejando 264,4. Bien, una vez que tenemos la fuerza de normal, podemos ya calcular la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento la tenemos aquí, será igual a la normal por el coeficiente de rozamiento. ¿Qué ocurre? Que el coeficiente de rozamiento era justo lo que nos pedía. Entonces no podemos seguir. Pero sí que podemos, viniendo aquí, Fx menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración, Fx lo tenemos, la fuerza de rozamiento no, la masa 28 y la aceleración habíamos visto al principio que era 0. Luego, la fuerza de rozamiento sí que la podemos calcular. ¿Lo veis ahí? Calculamos la fuerza de rozamiento y podemos volver aquí. ¿Vale? O si os habéis dado cuenta y habéis hecho ese primer paso, ¿vale? Yo pensaba venir por aquí, pero resulta que es que eso no lo tengo. Entonces, ¿de dónde saco la fuerza de rozamiento? De la ecuación de dinámica. Una vez que tengo la fuerza de rozamiento, la sustituyo y calculo el coeficiente de rozamiento. ¿Vale? Luego, este ejercicio es un poco más difícil que el anterior, por varias razones, porque tiene, bueno, por dos, ¿vale? Lo veis ahí un poco entero, la parte de... Tiene una fuerza inclinada, ¿vale? Y había que hacer aquí al final dos pasos diferentes, ¿vale? ¿Sí?